Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de la biografía de San Pablo Apóstol. De San Pablo sabemos que nació en Tarso, en Cilicia, de un padre que era ciudadano romano, en el seno de una familia en la que la piedad era hereditaria y muy ligada a las tradiciones y observancias fariseas. Para los judíos de aquel tiempo era bastante usual tener dos nombres, uno hebreo y otro latino o griego. Este es el caso de nuestro apóstol, cuyo nombre judío era Saulo y su nombre latino era Pablo. De su conversión, leemos en los Hechos de los Apóstoles 3 relatos que presentan ligeras diferencias, pero que no son difíciles de armonizar y que no afectan en nada la base del mismo, perfectamente idéntica en su substancia. Los relatos los encontramos en el capítulo 9, versículos del 1 al 19, en el capítulo 22, versículos del 3 al 21, y en el capítulo 26, versículos del 9 al 23 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de su conversión, de su bautismo y de su cura milagrosa, Pablo empezó a predicar a los judíos. Luego se retiró a Arabia, probablemente a la región al sur de Damasco. A su vuelta a Damasco, las intrigas de los judíos le obligaron a huir de noche. Fue a Jerusalén a ver a Pedro, pero se quedó solamente 15 días, porque las heladas de los griegos amenazaban su vida. A continuación pasó a Tarso, y allá se le pierde de vista durante 6 años. Bernabé fue en busca suya y lo trajo a Antioquía, donde trabajaron juntos durante 1 año con un apostolado fructífero. También juntos fueron enviados a Jerusalén a llevar las limosnas para los hermanos de allá con ocasión de la hambruna. No parecen haber encontrado a los apóstoles ahí en esa ocasión, ya que se encontraban estos dispersos a causa de la persecución de Herodes. Durante 12 años, a partir del año 45 al año 57, fueron quizá los años más fructíferos de su vida. En este tiempo, Pablo realiza sus 3 grandes expediciones apostólicas, de las que Antioquía fue siempre el punto de partida, y que invariablemente terminaron por una visita a Jerusalén. En su primer viaje apostólico, Pablo, enviado por el Espíritu Santo para la evangelización de los gentiles, junto a Bernabé, se embarcaron con destino a Chipre. Predicaron en la sinagoga de Salamina, llegaron a Pafos, donde tuvo lugar un cambio repentino. Después de la conversión del procónsul romano, Saulo, repentinamente convertido en Pablo, asume la dirección de la misión que hasta entonces había ejercido Bernabé. Pablo comprende que al depender Chipre de Siria y Cilicia, la isla entera se convertiría cuando las 2 provincias romanas abrazaran la fe de Cristo. Escogió entonces el Asia Menor como campo de su apostolado y se embarcó en Perge de Panfilia, 11 kilómetros por encima del puerto de Cestro. Fue entonces cuando Juan Marcos, primo de Bernabé, desanimado quizá por los ambiciosos proyectos del apóstol, abandonó la expedición y volvió a Jerusalén, mientras que Pablo y Bernabé trabajaban solos entre las arduas montañas de Pisidia infestadas de bandidos y atravesaron profundos precipicios. Su destino era la colonia romana de Antioquía, situada a 7 días de viaje desde Perge. Aquí Pablo habló del destino divino de Israel y del providencial envío del Mesías. La estancia de los 2 misioneros en Antioquía fue lo suficientemente larga como para que la palabra del Señor fuera conocida a través de todo el país. Cuando los judíos consiguieron con sus intrigas un decreto de destierro, continuaron hacia Iconio, distante 3 o 4 días de viaje, donde encontraron la misma persecución por parte de los judíos y la misma acogida por parte de los gentiles. La hostilidad de los judíos los forzó a buscar refugio en la colonia romana de Listra, distante como unos 25 kilómetros. Aquí, los judíos de Antioquía y de Iconio dejaron celadas para Pablo y, habiéndolo apedreado, lo dieron por muerto.
mientras que él logró una vez más escapar, buscando esta vez refugio en Derbe, situada alrededor de 60 kilómetros de la provincia de Galacia. Después de completar su circuito, los misioneros volvieron sobre sus pasos para visitar a los nuevos cristianos. Ordenaron a algunos sacerdotes en cada una de las iglesias fundadas por ellos y al fin volvieron a Perge, donde se detuvieron a predicar de nuevo el Evangelio, mientras que esperaban quizá la oportunidad de embarcar para Atalía. Al volver a Antioquía de Siria, después de una ausencia que había durado 3 años, fueron recibidos con muestras de gozo y de acción de gracias, pues Dios les había abierto las puertas de la fe a numerosos gentiles. Luego de esto, Pablo y Bernabé decidieron convocar una reunión en Jerusalén para resolver el asunto de los gentiles que abrazaban la fe. En esta asamblea, Pablo y Bernabé representaron a la comunidad de Antioquía. Pedro defendió la libertad de los gentiles. Santiago insistió en lo contrario, pidiendo al mismo tiempo que se abstuvieran de algunas de las cosas que más horrorizaban a los judíos, pero al fin se decidió que los gentiles estaban exentos de la ley de Moisés primeramente, y en segundo lugar, que los de Siria y Cilicia deberían abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. En tercer lugar, que su decisión no era promulgada en virtud de la ley de Moisés, sino que era dada en nombre del Espíritu Santo, lo que significaba el triunfo de las ideas de San Pablo. El principio de la segunda misión se caracterizó por una discusión a propósito de Marcos, que Pablo rechazó como compañero de viaje, porque los había antes abandonado. Así pues, Bernabé partió con Marcos, el de Chipre, y Pablo escogió a Silas o Silvano, un ciudadano romano como él y miembro influyente de la iglesia de Jerusalén, y partió para Antioquía a fin de llevar el decreto del Consejo Apostólico. Los 2 misioneros fueron primero de Antioquía a Tarso, como un alto en el camino para promulgar el decreto del primer concilio de Jerusalén, y luego fueron de Tarso a Derbe a través de las puertas de Cilicia, de los desfiladeros de Tarso y de las llanuras de Licaonia. La visita de las iglesias fundadas en la primera misión se realizó sin incidentes, sino es a propósito de la elección de Timoteo que los apóstoles en Listra persuadieron para que se circuncidara para mejor llegar a las colonias de los judíos, numerosos en estas plazas. Pablo pensó en entrar en la provincia de Asia por el valle de Meandro, lo que le permitiría un solo día de viaje, y sin embargo pasaron a través de Frigia y de Galacia, pues el Espíritu les prohibió predicar la palabra de Dios en Asia. Atravesaron Misia sin pararse a predicar y llegaron a la Alejandría de Tróade, donde la voluntad de Dios les fue revelada por la visión de un macedonio que los llamaba pidiendo auxilio para su país. Pablo continuó a utilizar sobre el suelo europeo los métodos de predicación que había utilizado desde el principio. Hasta donde fue posible, concentró sus esfuerzos en metrópolis desde las que la fe se extendiera hacia las ciudades de segundo rango y finalmente a las áreas rurales. Allí donde encontraba una sinagoga, empezaba por predicar en ella a los judíos y prosélitos que estaban de acuerdo en escucharle. Cuando la ruptura con los judíos era irreparable, lo que ocurría más pronto o más tarde, él fundaba una nueva iglesia con sus neófitos en tanto que núcleo. Permanecía entonces en la misma ciudad, a no ser que una persecución se declarase, normalmente a causa de las intrigas de los judíos. El apostolado de Atenas fue absolutamente excepcional. Aquí no se planteaba el problema de los judíos o de la sinagoga, y Pablo, en contra de su costumbre, estaba solo. Desarrolló de cara al Areópago una especie de discurso del que se conserva un resumen en los Hechos como un modelo de su género. En Corinto, Pablo predicó en la sinagoga todos los sábados, y cuando la oposición violenta de los judíos le negó la entrada, se retiró a una casa próxima, propiedad de un prosélito llamado Tito Justo. De esta forma, prolongó su apostolado por 18 meses, mientras los judíos atentaron contra él en vano.
fue capaz de resistir gracias a la actitud del procónsul Galio. Durante este tiempo escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses. Finalmente decidió irse a Jerusalén de acuerdo con un voto hecho quizá en un momento de peligro. Desde Jerusalén, de acuerdo con su costumbre, volvió a Antioquía. El destino del tercer viaje de Pablo fue evidentemente Éfeso, donde Aquila y Priscila lo esperaban. Él había prometido a los efesios volver a evangelizarlos si tal era la voluntad de Dios y el Espíritu Santo no se opuso más a su entrada en Asia. Así es que, después de una breve visita a Antioquía, se fue a través de Galacia y de Frigia y pasando a través de las regiones del Asia Central, llegó hasta Éfeso. Para ganarse la vida y no ser una carga para los fieles, Pablo tejió todos los días durante muchas horas muchas tiendas, lo que no le impidió predicar el Evangelio. Como de costumbre, empezó en la sinagoga, donde tuvo éxito durante los primeros meses. Después enseñó diariamente en un aula puesta a su disposición por un cierto tirano. Así vivió por 2 años, de tal forma que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Por supuesto que hubo pruebas que sufrir y obstáculos que superar. Algunos de estos obstáculos surgieron de la envidia de los judíos, que intentaron inútilmente imitar los exorcismos de Pablo. Otros vinieron de la superstición de los paganos, particularmente acentuados en Éfeso. Esta vez la persecución fue debida a los gentiles y fue por motivos interesados. Después de una estancia de 2 años y medio, quizá más, Pablo partió para Macedonia y de ahí para Corinto, donde pasó el invierno. Su intención fuera de seguir en primavera para Jerusalén, sin duda para la Pascua, pero al saber que los judíos habían planeado atentar contra su vida, no les dio la oportunidad de hacerlo al viajar por mar, volviéndose por Macedonia. Muchos discípulos divididos en 2 grupos lo acompañaron o lo esperaron en Tróade. Entre otros se encontraban Gayo de Derbe, Timoteo y Lucas. 4 de las más grandes epístolas de San Pablo fueron escritas durante esta tercera misión. La primera, a los Corintios, fue escrita en Éfeso, alrededor de la Pascua, antes de su salida de la ciudad. La segunda, a los Corintios, fue escrita en Macedonia, durante el verano o el otoño del mismo año. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto en la primavera siguiente y finalmente la carta a los Gálatas. Cuando los judíos acusaron en falso a Pablo de haber introducido a los gentiles en el templo, el populacho lo maltrató y cubierto de cadenas, el tribuno Lisias lo echó a la cárcel de la fortaleza Antonia. Cuando éste supo que los judíos habían conspirado para matar al prisionero, lo envió bajo fuerte escolta a Cesarea, que era la residencia del procurador Félix. Pablo no tuvo dificultad para poner en claro las contradicciones de los que lo acusaban, pero al negarse a comprar su libertad, Félix lo mantuvo encadenado durante 2 años e incluso lo arrojó a la cárcel para dar gusto a los judíos en espera de la llegada de su sucesor, el procurador Festo. El nuevo gobernador quiso enviar al prisionero a Jerusalén para que fuese juzgado en presencia de sus acusadores, pero Pablo, que conocía perfectamente las argucias de sus enemigos, apeló al César. En consecuencia, esta causa podía solo ser despachada en Roma. Pablo debió llegar a Roma algún día de marzo. Quedó 2 años completos en una vivienda alquilada, predicando el reino de Dios y la fe en Jesucristo con toda confianza y sin prohibición, dicen los Hechos de los Apóstoles. No hay duda de que San Pablo terminó su juicio absuelto, ya que el informe del gobernador Festo, así como el del centurión, fueron favorables, y que los judíos parecen haber abandonado la acusación, puesto que sus correligionarios no parecen haber estado informados. Las llamadas epístolas de la cautividad se enviaron desde Roma. La epístola a los colosenses, a los efesios y a Filemón se enviaron juntas y utilizando el mismo mensajero, Tíquico. Y las cartas pastorales a Timoteo y Tito implican un período de actividad en Pablo subsiguiente a su cautividad. En los últimos días de su vida, el testimonio de San Clemente de Roma nos narra un posible viaje de Pablo a España.
Luego Pablo se quedó en Creta el tiempo preciso para fundar nuevas iglesias, cuyo cuidado y organización dejó en manos de su colega Tito. Fue después a Éfeso y rogó a Timoteo, que estaba ya ahí, que permaneciera allá hasta su vuelta, mientras él se dirigía a Macedonia. En esta ocasión visitó, como había prometido, a los filipenses, y naturalmente también pasó a ver a los tesalonicenses. En la primavera siguiente debe haber efectuado su plan de vuelta a Asia. Aquí ocurrió el oscuro episodio de su arresto, que probablemente tuvo lugar en Tróade. De ahí fue a Éfeso, capital de la provincia de Asia, donde lo abandonaron todos aquellos que él pensaba le habrían sido fieles. Enviado a Roma para ser juzgado, dejó a Trófimo enfermo en Mileto y a Erasto, otro de sus compañeros, que permanecieron en Corinto por razones nunca aclaradas. Cuando Pablo escribió su segunda epístola a Timoteo desde Roma, creía que toda esperanza humana estaba ya perdida. En ella pide a su discípulo que venga a verle lo más rápidamente posible, dado que está solo con Lucas. No sabemos si Timoteo fue capaz de ir a Roma antes de la muerte del apóstol. Una antigua tradición hace posible establecer que Pablo sufrió el martirio cerca de Roma, en la plaza llamada Aque Salvie, un poco al oeste de la Vía Ostia, cerca de 3 kilómetros de lo que es ahora la Basílica de San Pablo Extramuros, lugar donde fue enterrado. Su martirio tuvo lugar hacia el fin del reinado de Nerón. De acuerdo con la opinión más común, Pablo sufrió el martirio el mismo día del mismo año que Pedro. Algunos padres latinos disputan si fue el mismo día, pero no el mismo año. El testigo más anciano, San Dionisio de Corintio, dice solamente al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo que Pedro. Durante tiempo inmemorial, la solemnidad de ambos apóstoles, Pedro y Pablo, se celebra el 29 de junio, que es el aniversario, sea de su martirio o bien del traslado de sus reliquias. San Pablo Apóstol ruega por nosotros, paz y bien.